Muy bien, alrededor del mundo hoy se celebra el Domingo de Ramos, ese domingo en que Jesús realizó su entrada triunfal a Jerusalén. Y quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30. Una vez lo hayan encontrado, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a orar, vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Vamos a leer con reverencia la palabra de nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Pero él, es decir, Jesús, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, es decir, como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si notan, la forma de enseñar de Jesús a sus discípulos es la siguiente. Los vio peleando por quién de ellos sería el mayor. Y Jesús les dice: ustedes están actuando como lo harían los reyes de este mundo, buscando ser el mayor entre ustedes, buscando ser servidos en lugar de servir. Pero yo soy distinto. Yo soy un rey que ha venido a servir. Y así deben de ser ustedes. El mayor entre ustedes debe de ser el que más sirva. Yo he venido a ustedes como el que sirve. Dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús dice lo siguiente: muy bien, los reyes de la tierra accionan de una forma, pero en mi reino las cosas funcionan distintas. Yo tengo un reino que es el reino de aquel que ha venido a servir. Por eso he titulado la predicación de hoy: el siervo rey. Jesús es el siervo rey. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Usa mis labios, Señor, en tu misericordia y tu gracia. Abre los oídos espirituales de mis hermanos. Te lo pido con todo mi corazón y que tu palabra nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Vemos a través de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, ver que este Rey eterno se hizo siervo. Vean por favor lo que dice: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de Dios que toma forma de siervo. Recordemos que el reino de Jesús no es de este mundo. Estamos hablando de un trono eterno. Estamos hablando del trono del cielo, del trono del universo, del creador del universo, que abandona ese trono, viene a este mundo a servir
para luego establecer lo que el libro de Hebreos nos define como el trono de la gracia. Es decir, un trono responsable de darnos todo aquello que nosotros no nos merecemos. Ese es el trono sobre el cual está sentado nuestro Señor actualmente. Si ustedes se dan cuenta, Él regía en el trono celestial, se hace siervo, muere en la cruz y luego establece el mismo trono, pero le da una característica. Ya no es el mismo trono de antes, es el trono de la gracia. Es un trono donde tú te puedes acercar confiadamente para el oportuno socorro. Porque el que está sentado allí se hizo hombre como tú y como yo. Fue tentado en todo como tú y como yo. Sufrió en un mundo caído como tú y como yo. Pero la diferencia es que Él nunca cometió pecado. Y fue capaz de morir como el Cordero perfecto para el sacrificio de expiación y propiciación por nosotros. Ahora, este rey siervo es encontrado en los lugares más inesperados. Este rey siervo es hallado de formas impredecibles y de maneras insospechadas. Nadie se imaginó jamás que ese rey siervo nacería en un pesebre. Nadie se imaginó que ese rey de gloria nacería en un establo, que no tendría dónde recostar su cabeza y que sería sepultado en una tumba prestada, porque ni siquiera tuvo acceso a tener una tumba propia. Nadie se imaginó esto. Nadie pensó que ese rey de gloria vendría de formas diferentes, porque no es un rey de este mundo. No actúa como los reyes de este mundo. Y vemos que cuando los sabios del Oriente, los que conocemos como reyes magos en nuestra cultura, los sabios del Oriente llegan porque vieron anunciado en el cielo el nacimiento de Jesús. Y recordemos que la Biblia nos habla de que los cielos relatan la gloria de Dios, relatan la historia de Dios. Ahora, recordemos también que lo que es el horóscopo es una tergiversación, es una cuestión satánica, es una cuestión de tergiversación diabólica de este principio. Pero sí los cielos relatan la historia de Dios, relatan la gloria de Dios, y lo que tenemos que observar es que estos hombres sabios, conocedores de la ciencia, se dieron cuenta de que nacería el rey de los judíos. Y entonces empiezan a aproximarse hacia el lugar donde nacería este rey. Pero cuando ven que la estrella los guía hacia Israel, el lugar lógico para encontrar a un rey era el palacio. En ese palacio se encontraba Herodes, y Herodes se asombra y dice, ¿cuál rey de los judíos? Y empieza a indagar como para sacar información. Pero los sabios no encontraron en el lugar predecible a Jesús. Nunca se imaginaron que Jesús iba a estar en un lugar llamado Belén, que es Betlehem, la casa del pan, un lugar sencillo, en una familia de escasos recursos. Que no habría cuna de oro, que no habría gloria de un rey terrenal. Se sorprendieron al darse cuenta de la humildad del rey que acababa de nacer. Veamos lo que dice el relato de Mateo 2, 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jesús, antes de empezar sus 3 años de ministerio, fue tentado durante 40 días en el desierto por el mismo Satanás. Y vemos que en el relato de Mateo, la última carta que Satanás se juega es ofrecerle a Jesús los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Veamos lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Por favor, noten que son todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Ahora, ¿por qué Satanás podía ofrecer esto? Porque la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. Ahora, vean el descaro de Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por favor, noten esto. Para Jesús, los reinos de la tierra y la gloria de ellos no fue nada atractivo, y mucho menos el hecho de adorar a Satanás. Satanás trató de desviar la adoración que le pertenecía a Dios en el cielo, y aún trató de que el mismo Dios le adorara. Imagínate qué descaro tan grande. Y vemos a Jesús rechazar los reinos de la tierra y la gloria de todos ellos, porque Jesús traía como principal meta no conquistar los reinos de este mundo, ni conquistar ni siquiera este mundo, sino conquistarte a ti y conquistarme a mí. Ahora, me encanta lo que dice Mateo. Cuando él venció esta tentación, entonces vinieron los integrantes de su reino, llamados ángeles, y le sirvieron. Recuerdo cuando yo tenía 30 años de edad, y me llamó una firma de abogados y me dijo: uno de los partidos políticos que están repuntando en las encuestas está interesado en ti y te están ofreciendo el segundo puesto en el listado de diputaciones. Entonces, yo no sabía nada de política y les dije: yo no soy político, yo soy un siervo del Señor, lo que he estudiado es teología. Y ellos me responden: no, es que es precisamente por eso que te estamos llamando, porque necesitamos hombres de Dios en el Congreso, que conozcan la Biblia y los principios de la Biblia. Y yo les dije: ¿están seguros? Sí. Y como este partido político estaba repuntando en las encuestas, prácticamente me estaban diciendo que eres un curul, y me dijeron: el salario es de tanto. Y entonces yo les dije: pero yo tengo que orar. Y ellos me dijeron: pero no te das cuenta de lo que te estamos ofreciendo, ¿por qué no decís de una vez que sí? No, yo tengo que orar. Y eso fue un viernes, oré el fin de semana. Y el Señor me llevó a este texto. Yo tenía 30 años, me dijo el Señor Jesús, igual que tú. Cuando me ofrecieron los reinos de la tierra y la gloria de ellos, los rechacé todos y me fui a una cruz por amor a ti. Ahora tú toma tu decisión. No me dijo el Señor ni sí ni no, solo me dijo esto que él había experimentado, y me dijo: toma tú tu decisión. Yo le dije: Señor, muy bien, mi decisión es no. Tú dijiste que no a los reinos de la tierra y te fuiste a una cruz por mí. Yo voy a decir que no ahora para seguir cargando tu cruz. Y saben ustedes que Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, le decía a sus alumnos de teología: no se rebajen a recibir la corona de Inglaterra si es que se las ofrecen, porque ustedes le sirven a un rey que no es de este mundo. ¿Saben que Jesús en medio de sus 3 años de ministerio, ve a una multitud hambrienta, 5,000 hombres? Recordemos que la forma de censar de los judíos era contar a los hombres. Entonces estamos deduciendo que si solo los hombres fueron contados, habían mujeres y niños también en aquel lugar, por ende eran más de 10,000 personas. La población de Jerusalén en ese entonces era de 100,000 habitantes. Entonces estamos hablando de que 10,000 personas eran muchas personas en aquel entonces. Y esa multitud fue alimentada por Jesús con solamente 5 panes y 2 peces. En un tiempo donde el Imperio Romano hostigaba a los judíos con impuestos sumamente altos, de repente viene alguien que los alimenta hasta que se sacien y sobra aún comida. Y los alimenta milagrosamente y gratuitamente.
Entonces la reacción del pueblo fue quererle nombrar rey. Vean ustedes lo que pasa en Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque Jesús no venía a ser un rey temporal, un rey efímero. Jesús venía a establecer el reino de Dios. Tuvo que huir para que no le nombraran rey. Y luego vemos que cuando Jesús está a punto de terminar sus 3 años de ministerio, es interrogado, porque fue arrestado, es interrogado por distintos personajes. Y uno de estos personajes que interrogó a Jesús es Poncio Pilato. Y en Juan 18, 36, 37 vemos que respondió Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, noten esto. Sus servidores llegaron cuando él venció a Satanás en el desierto. Y esos eran ángeles. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Luego Jesús da estas 2 frases sumamente importantes. Yo para esto he nacido. ¿Saben a qué me recuerda esto? Isaías 9:6, donde dice, un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Es decir, un niño rey nos es nacido. Yo para esto he nacido. Soy un rey que ha venido a morir por los suyos. Y luego dice, y para esto he venido al mundo. ¿Se recuerdan ustedes que Isaías 9:6 dice, un hijo nos es dado? No solamente un niño nos es nacido, sino que un hijo nos es dado. Y dice, y para esto he venido al mundo. Para esto lo entregó su Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Jesús, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pablo aclara la naturaleza del reino de Dios. Pablo dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es material, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 15 y versículo 50, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Por eso la promesa de Dios es darnos un cuerpo glorificado que permanezca eternamente en la gloria de su cielo. Ahora, Jesús mismo habla de un reino invisible. Y dice el relato de Lucas, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Es un reino invisible, porque es espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, no pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Y dice, nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En otras palabras, el hecho de que Jesús estaba allí, eso ya era el reino de Dios entre ellos. Ahora, recordemos que cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo 6, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo siguiente es, venga tu reino. Un reino que tiene que venir porque no es de aquí. Y ahora quiero que vayamos a la perspectiva de Marcos del relato de la entrada triunfal. Quiero que estudiemos la historia bíblica desde la perspectiva de Marcos. Recordemos que Marcos era primo de Bernabé. Marcos fue muy cercano a Pedro. Y Pedro fue quien relató a Marcos muchas de las cosas que Marcos escribe. Así es que voy a dividir en este sermón la historia de la entrada triunfal en 7 puntos. Los primeros 3
son el preámbulo o la preparación a la entrada triunfal, y los últimos 4 es lo que sucede durante la entrada triunfal como tal. Muy bien, vamos a empezar en lo que es la preparación de la entrada triunfal entonces. El punto número 1, Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén. Vemos lo que dice el relato de Marcos, capítulo 11 y versículo 1, en su primera parte. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, por favor repitan conmigo Betfagé, y a Betania, por favor repitan conmigo Betania, frente al monte de los olivos. Muy bien, hay 3 ubicaciones precisas que nos da Marcos. La primera es Betfagé. Muy bien, Betfagé era un barrio que estaba en el monte de los olivos, en la región del monte de los olivos. Y Betfagé, cada vez que ustedes ven nombres de lugares en la Biblia que empiezan con Bet, eso Bet es ya un significado. Bet es casa. Por ejemplo, Belén es Betlehem, la casa del pan. Bet es casa, Lehem es pan. Es pan. Ahora, cuando ven ustedes Betfagé, aquí les está diciendo casa de algo. Entonces, Betfagé es la casa de los higos verdes. Ese es el significado de Betfagé. Ahora, Betfagé tiene un significado más espiritual en esta historia, porque el Talmud judío relata que Betfagé era la ciudad a la que los peregrinos que querían ingresar a la ciudad santa de Jerusalén llegaban antes para purificarse. Como Jerusalén era una ciudad considerada santa, o es una ciudad considerada santa, entonces los peregrinos que querían llegar a Jerusalén paraban en el barrio de Betfagé para purificarse y luego poder entrar a Jerusalén. Y es en Betfagé donde se encontraba el pollino con su madre, con esta asna. En Betfagé vemos un pollino que nunca ha sido montado. El pollino que nunca ha sido montado es símbolo de pureza o de purificación. Y Betfagé era una ciudad también de purificación. Y es allí donde Jesús manda a sus 2 discípulos a buscar al pollino, a Betfagé. Ahora, vemos a otra ciudad acá y es Betania. Nuevamente vemos el prefijo Bet en este idioma arameo. Estamos hablando ahora de arameo y recordemos que el arameo y el hebreo son muy cercanos porque ambos son idiomas semíticos. Bet significa casa y Anya significa pobreza o miseria. Entonces, Betania significa casa de pobreza o casa de miseria. En otras palabras, la casa del pobre. Y era en Betania donde Jesús tenía a varios de sus amigos más cercanos. Por ejemplo, allí en Betania estaban Marta, María y Lázaro. Aquellos 3 hermanos sumamente cercanos a Jesús. Y luego vemos que todo esto pasa frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es sumamente clave en la historia de nuestro Salvador. Es en el Monte de los Olivos donde se encuentra el Getsemaní. Jesús estaba a pocos momentos o a pocos días de sudar sangre sobre aquel mismo monte. Cuando le pidiera a su Padre en 3 ocasiones, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en este Monte de los Olivos donde Jesús ha de volver. Relata el mismo profeta Zacarías que predice lo que sería la primera entrada triunfal, relata la segunda venida de Jesús. Y dice que Jesús vendrá y pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se partirá en 2. Veamos lo que dice Zacarías en cuanto a la segunda venida de Jesús, es decir, la segunda entrada triunfal de Jesús. Dice, cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está al oriente frente a Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en 2 hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El punto número 2 es que Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino. Vemos que los envía a la ciudad de Betfagé. Esto lo vemos en Marcos 11, en la segunda parte del versículo 1 al versículo 3. Dice, Jesús envió 2 de sus discípulos.
y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y aquí hay varios pasos con los que yo me identifico. Un pollino que es desatado, llevado a Cristo y luego usado por Él. Cualquier parecido con tu historia o la mía no es coincidencia. Jesús nos desató de la esclavitud del mundo y del pecado. Nos acerca a Él por medio de su Espíritu Santo para usarnos. Jesús te necesita y Jesús me necesita. Por eso te desató y te trajo hasta aquí. Él quiere usarte. Como ya les dije, el pollino jamás montado, o el pollino nunca antes montado, es símbolo de pureza. La pureza que Jesús quiere, o la santidad que Jesús demanda de todos aquellos que le servimos. Y nosotros quedamos como nuevos cuando Jesús vino a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, somos como pollinos nunca antes montados. Aunque hubiéramos sido montados por un montón en nuestro pasado, todo eso no cuenta. Todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Pollinos nuevos. Más bien nuevas criaturas. Ahora, vemos que Jesús predice el consentimiento también de los propietarios del pollino. Y esto es omnisciencia. Y vamos al punto número 3. Los discípulos consiguen el pollino tal y como Jesús lo había anunciado. En Marcos 11, 4 al 6 vemos esto. Fueron estos dos discípulos y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y Mateo nos añade más información. Quiero recordarles que Marcos es información de segunda fuente. Marcos recibe información de parte de Pedro, pero Mateo estuvo allí. Mateo era parte de los 12. Entonces Mateo amplía un poco más la historia y Mateo dice en el capítulo 21, versículos 2 al 3, diciéndoles: id a la aldea, es decir, a los dos discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, que es Betfagé, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Qué detalle nos agrega Mateo? Que no solamente era un pollino, sino que el pollino estaba con su madre, con un asna. El pollino era la cría de esta asna, y vemos aquí la sensibilidad de Jesús, de no querer separar a la madre de su cría, ni a la cría de su madre. Él sabía que si tomaban solo al pollino, el pollino sufriría la separación de su madre, y la madre sufriría que se llevaran a su pollino o a su cría. Entonces vemos aquí el anuncio de cómo será el reino de Jesús, o cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que aún se preocupa porque los animales no sufran. Te lo vuelvo a repetir. El reino de Dios es un reino que aún se preocupa porque los animales no sufran. Vimos en Guatemala en estos días, en los periódicos, el caso de un gato maltratado. Es una aberración. Lo que hicieron con este gato es una aberración. Y vemos a Jesús preocupado por cómo se sienten los animales. Imagínense ustedes. Cómo se siente una burra es importante para Jesús. Cómo se siente un pollino es importante para Jesús. Ahora, Jesús dijo: miren a las aves del cielo. Tienen todo lo que necesitan. Y ustedes son mucho más valiosos que ellas.
Ustedes son mucho más valiosos que este burro o esta burra de hace 2000 años, y a Jesús le importó cómo se sintieron. Ustedes son más importantes para Dios que esas aves y que esos animales que Dios no quiere que sufran ni que padezcan. ¿Cuánto más el Señor quiere evitar tu sufrimiento? Y ese reino que Él está anunciando, ese reino que Él está estableciendo, es un reino donde Él mismo se encargará de enjugar toda lágrima de tus ojos y erradicar todo tu sufrimiento. Mira, el apóstol Pablo escribe en Romanos que aún la creación gime a una por el día de la redención. Eso se refiere a los animales incluso. Vemos que Isaías, cuando se refiere al reino milenial de Jesús, dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Imagínense ustedes a un león comiendo pasto. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Jesús está anunciando por medio de esta acción que en su reino los animales incluso serían redimidos. Los animales, la creación sería redimida. Los animales serían valorados y sería evitado el sufrimiento de los animales. Y cuánto más el de su obra maestra, que somos tú y yo, los seres humanos. Ahora vamos a la entrada triunfal como tal. El punto número 4 es cuando Jesús monta el pollino. Marcos 11:7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Ahora veamos nuevamente la información ampliada en Mateo. Y trajeron no solamente el pollino, sino el asna, que es la madre de la cría, es decir, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora quiero que noten que como era un pollino nunca antes montado, no tenía una silla de montar para ser cabalgado. Por ende, toda la opción que los discípulos tuvieron fue quitar sus propios mantos y ponerlo sobre el pollino para que Jesús se sentara allí. Otro detalle importante es que el pollino no estaba entrenado, el pollino nunca había sido montado, y esto nos muestra el control de Jesús sobre su creación. Nos da, por ejemplo, aquí un indicio de cómo fue que alguien como Noé logró que tantos animales obedientes entraran al arca. Porque Dios tiene control sobre su creación. Puede montar a un pollino que nunca antes ha sido montado y que éste le obedezca. Ahora, vemos también que Mateo nos da el cumplimiento profético de lo que Zacarías había anunciado. Vemos Mateo 21, 4 al 5. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Muy bien, Mateo está haciendo una alusión a la profecía de Zacarías 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y aquí están las cualidades que Zacarías describe de Jesús: justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así es que vemos el cumplimiento de una profecía sumamente clara. El punto número 5 es que muchos pusieron sus mantos sobre el camino y otros tendieron ramas de árboles para que pasara Jesús montado en el pollino. Muy bien, vemos que los mantos se usaron de dos formas. Los mantos de sus discípulos, o algunos mantos de sus discípulos, se pusieron sobre el pollino para que Jesús lo montara. Ahora, la multitud lo que hizo fue quitarse los mantos para tenderlos sobre el suelo para que Jesús pasara encima de ellos como rey. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Precisamente porque era la costumbre hacerlo para que los reyes recibieran honra. Las multitudes se quitaban sus mantos y las extendían para que el rey pasara. Y esto sucedía desde los tiempos del Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, a un rey llamado Jehú. Jehú es el 10º rey del reino del norte de Israel. Y vemos que
Eliseo recibe la orden de parte de Dios de que Jehú fuera ungido como rey. Eliseo manda a un profeta joven y Jehú es ungido como rey. Ahora, cuando Jehú comparte con el resto del pueblo que fue ungido como el rey, el pueblo se quita los mantos para honrar a Jehú. Miren lo que dice 2 de Reyes 9, 12 y 13. Y él, es decir, Jehú, dijo así, así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así es que era parte de la proclamación de un rey el quitarse los mantos y ponerlos sobre el suelo. Y Juan relata que esas ramas no eran solamente ramas de árboles, sino especialmente ramas de palmera. Recordemos que Juan también es un evangelio escrito de primera fuente porque Juan estuvo allí, era parte de los 12. Y Juan dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Muy bien, las ramas simbolizan victoria y honor. Cada vez que había victoria de una guerra, de una batalla, se usaban estas ramas como símbolo de victoria y de honor. El punto número 6 en el relato es que la multitud alaba a Jesús. Marcos 11, 9, 10 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Muy bien, Hosana significa sálvanos ahora. Y vemos que la palabra Hosana surge del Salmo 118, 25. Por favor, leámoslo. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Por favor, repitan conmigo, sálvanos ahora. Muy bien, allí es de donde sale la palabra Hosana. Luego sigue diciendo el salmista, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Muy bien, ¿cómo surge la palabra Hosana? Vemos que esa expresión, sálvanos ahora, que hemos visto en este versículo, son dos palabras hebreas. La palabra yashá, la voy a escribir acá con nuestras letras en castellano. Yashá, que significa sálvanos. Y luego la segunda palabra que aparece allí es na. Na significa ahora. Muy bien, esta es la palabra na, la voy a poner aquí en castellano. Ok, yashá na. Ahora, cuando se juntan estas dos palabras, quedan de esta forma. Yashana, y con el paso del tiempo se convirtió en una sola palabra que hoy usamos incluso, y es la palabra Hosana, y se escribe con dos N's. Hosana, es decir, las palabras Yashá y la palabra Na se juntaron, Yashana, que significa, o Yashana, que significa sálvanos ahora, y en la actualidad nosotros usamos esta palabra como Hosana. Entonces cuando ellos decían Hosana, Hosana, era sálvanos ahora. Y luego vemos que usan una frase que también estaba en el Salmo 118, pero un versículo más adelante, el versículo 26, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Muy bien, y Juan nos añade un detalle más. La multitud proclamó a Jesús como rey. En Juan 12, versículo 13 dice, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vean lo que añade Juan, el rey de Israel, y rey con R mayúscula. El punto número 7 es que Jesús entra a Jerusalén. En el versículo 11 de Marcos capítulo 11 vemos lo siguiente, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania,
con los 12. Hay varias cosas implicadas aquí. Jesús ingresa en Jerusalén y se dirige hacia el templo. Ya anochecía y al ingresar al templo se da cuenta que el templo de su padre se había convertido en una cueva de ladrones por la mala administración, por la mala mayordomía y los intereses económicos de los líderes judíos. Jesús observa esto e indignado se retira y se va, ¿saben a ustedes a dónde? A Betania. ¿Qué significa Betania? La casa de los pobres o la casa del pobre. Casa de pobreza o casa de miseria también. Vean esto, lo acaban de proclamar rey, pero en lugar de quedarse en Jerusalén, decide volver con los pobres. Decide volver con los que vivían en miseria. Por eso les dije, Jesús es un rey que se encuentra en los lugares más inesperados, de las formas más inesperadas. Al día siguiente Jesús purifica el templo. Y yo quiero llevarlos a una conclusión. El mismo profeta que anunció la primera entrada triunfal, que Jesús entraría a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, es el mismo profeta que anuncia la segunda entrada triunfal. Y sé que ya leímos este versículo, pero es importante que lo volvamos a leer. Dice, cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente, frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Yo me imagino a nuestro Señor Jesús divisando a este monte y pensando, hoy entraré sobre un pollino, pero un día volveré en un caballo blanco. Y sobre mi lomo sobre mis lomos dirá, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando ponga mis pies sobre este monte en el cual voy a sudar sangre en pocos días, lo voy a partir en dos. Su primera venida fue para traernos perdón de nuestros pecados. Lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero su segunda venida será para brindarnos salvación eterna. Mira lo que dice Hebreos 9, 27, 28. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Todos nosotros un día cerraremos nuestros ojos en este mundo. La única excepción sería que Jesús viniera en este tiempo. Y después de morir para cada uno de nosotros viene el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Es decir, un solo sacrificio es suficiente eternamente. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Es decir, nosotros que estamos esperando su venida. Para los que no creyeron en Él, su segunda venida será un día de destrucción eterna. Lo relata el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 7 y 9. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, está hablando de la segunda venida, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder.
Pero tengo buenas noticias para todos los que creemos en Jesús. Para los que creyeron en Jesús, su segunda venida será un día de victoria eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Los incluye a ustedes. Los incluye a ustedes. Saben que para los romanos la entrada triunfal de Jesús fue un ridículo, porque los romanos practicaban la entrada triunfal de la siguiente manera. La entrada triunfal para los romanos era cuando un general militar había matado a más de 5,000 enemigos, que al regresar a su tierra natal le hacían una entrada triunfal. Así era como funcionaban las entradas triunfales. Entonces se sabía que un general había ganado más territorio para Roma o para el Imperio Romano y que había matado a más de 5,000 enemigos en batalla, entonces le hacían un desfile. Y lo sentaban sobre una silla de oro y hombres alrededor lo que hacían era como echar humo de incienso. Entonces él venía sentado sobre oro y habían alabanzas y tocaban trompetas y el humo del incienso alrededor de él, y traía a él atados a prisioneros de guerra, y así era como realizaban las entradas triunfales los romanos. Por eso para ellos fue un ridículo ver a un hombre humilde, un hombre sencillo, con vestiduras muy simples, sentado sobre mantos humildes, ni siquiera un burro, sino en un pollino. Y a la par la mamá, un asna. Y la gente proclamándole rey. Es que Jesús no es un rey de este mundo. La gloria de Jesús no está en cuántos mató, sino en cuántos salvó. Y tú estás en ese listado de los que Él salvó. En ese momento el rey siervo entró en un burro, sentado en un burro, porque anunciaba paz. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Te recuerdo, Jesús es el rey que se encuentra en lugares inesperados, de formas impredecibles y de maneras insospechadas. El destino final de la entrada triunfal era la cruz, porque el objetivo de Jesús era tu corazón. Es tu corazón. Él hizo un viaje desde el trono eterno a la tierra. Por 18 años es carpintero. Luego tiene 3 años de ministerio. Al final de sus 3 años de ministerio llega un día como hoy, un domingo de Ramos. Ingresa pensando en una cruz. Él sabía que su destino era la cruz, pero la cruz solo era la parada previa a tu corazón. La parada previa a tu corazón, porque Él dice que está llamando a la puerta de tu corazón y es allí donde Él quiere morar y habitar. Todo esto sucedió para entrar a tu corazón. La entrada triunfal a Jerusalén solo era el primer paso para llegar a tu corazón. Mira, su reino funciona distinto, su reino funciona diferente. Su reino no es de este mundo. En su reino es mejor servir que ser servido.
En su reino es mejor dar que recibir. En su reino debes morir para poder vivir. En su reino, perder es ganar. Y en su reino los últimos son los primeros. Mi pregunta para ti es, ¿eres parte de su reino? Entonces hoy puedes decir juntamente conmigo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Quiero pedirte con todo mi corazón que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Tu historia es preciosa. Nunca nos cansaremos de predicar tu historia, ni de estudiar tu historia. Es hermosa tu historia. Gracias por haber hecho tu entrada triunfal, teniendo como destino mi salvación, mi corazón. Gracias por haber ido a aquella cruz, por amor a mí y por amor a mis hermanos. Señor, entendemos por qué la amistad con el mundo es enemistad para contigo. Y es porque el mundo funciona al revés que tu reino. Los reinos de este mundo funcionan al revés de cómo funciona tu reino. Tú le dijiste a tus discípulos, ustedes están peleando por ser el mayor, porque están adoptando el modelo de los reinos de este mundo, o de los reyes de este mundo. Mi reino es distinto. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús es el siervo rey, que vino a dar su vida por amor a nosotros. Este es el tiempo de que tú digas Hosana, que tú digas Yashana. Sálvanos ahora, sálvanos ahora, Rey de reyes y Señor de señores. Esperamos tu segunda venida. Esperamos tu segunda venida. Y yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Este es el momento de entregar tu corazón a Él. Te recuerdo, la entrada triunfal fue el primer paso hacia tu corazón. La cruz fue la parada previa para llegar a tu corazón. El destino final de Jesús ha sido tocar la puerta de tu corazón. Y si tú abres hoy, tendrás parte con Él en su reino. Haz esta oración de fe conmigo. Dile, Señor Jesús, te necesito. Dile conmigo, pero usando tu corazón y tus labios. Dile, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que me has lavado con tu sangre vertida, derramada por mí, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón. Me rindo a ti desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.